En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe así, grande en el reino de los cielos será. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Elías fue un gran profeta, predicó en el siglo IX antes de Cristo. La palabra Elías significa Yahvé es Dios. Era hijo de Onri, era de Tisbai, cerca al suroeste del río Jordán. Por eso Elías es conocido el Tisbita. Elías es el único profeta que no murió, fue llevado al cielo en unos carros de fuego. Y recordemos que en la transfiguración, junto con Moisés, estaba Elías, en ese escenario donde Jesús se transfiguró. Elías fue el que acabó con todo ese culto baálico. A ver, nos contextualizamos un poco. Ahab era el rey, se asoció, se casó con una mujer perversa llamada Jezabel. Jezabel, una gran defensora del culto baálico. Esto llevó a que el pueblo asumiera unas conductas inmorales y cayera en una perversión total y completa. Por eso Elías, que realizó varios milagros, vaticina un tiempo de sequía, a no ser que el pueblo, a través de Elías, eleve una oración a Yahvé. Elías, durante esa época de hambre, tuvo la oportunidad de compartir con una viuda, la viuda de Sarepta, y nunca durante la época de hambre y de sequía le faltó a la viuda de Sarepta la pan y una alcuza con harina. Además, recordemos que el otro milagro que se le adjudica a Elías es la resurrección de la hija del hijo de la viuda de Sarepta. En alguna ocasión Jesús en el Evangelio traerá a colación este momento cuando les habla a los fariseos, al indicar que únicamente Elías a una sola mujer fue enviado, cuando también habla de la curación de Naamán el asirio. Elías invitaba a Ahab y a Jezabel para que fueran fieles a Dios, a Yahvé, e incluso ante esa sequía ellos no experimentaron conversión. Y es allí donde Elías reta a más de 400 sacerdotes de Baal
y a 450 sacerdotes de la diosa Acera para que suban al monte Carmelo, porque Elías está interpelando, cuestionando al pueblo, diciendo que cómo van a pensar que Baal es Dios cuando el verdadero Dios es Yahvé. Y efectivamente, allá en el monte Carmelo están, es solamente Elías, en nombre de Yahvé. 450 sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Acera. Y allá ellos montan su altar para el sacrificio y comienzan a invocar a Baal. Y no hay respuesta por ningún lado. De hecho, es una tarea que han hecho por largas horas y no logran una pronunciación de Baal. Tanto que Elías se burla de ellos. ¿Dónde está Baal? Seguramente está descansando o está entretenido. A ver, ¿por qué no los escucha ustedes? Luego Elías levanta su altar. Lo hace con 12 piedras, haciendo alusión a las 12 tribus de Israel. Construye una zanja y manda a que rieguen la ofrenda con agua durante varias veces, tanto que el agua rodea la zanja. Y es allí donde Elías invoca a Yahvé y cae fuego del cielo e inmediatamente se consume el sacrificio en nombre de Yahvé. Luego todos estos sacerdotes son pasados a espada, mueren, los sacerdotes de Acera y de Baal. Y así Yahvé evidencia que es el Dios de los ejércitos, que es el Dios verdadero. En nuestra actualidad aún estamos rodeados de muchos ídolos en el orden humano. Nos hemos creado dioses, resultados del consumismo, de la exterioridad, y sabemos que son dioses que no nos hablan, no nos interpelan, son dioses manipuladores, seguramente por las modas, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y nosotros a veces nos doblegamos ante el Dios del consumismo, el Dios de la superficialidad, el Dios de la intrascendencia, del sinsentido de vida, el Dios de la no proyección de vida, cuando Yahvé es el verdadero Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo se nos revela y al cual debemos adorar. En este texto vemos a un Jesús que hace una observancia importante sobre la ley. Él dice que no ha venido a abrogar, ni a acabar, ni a desplazar la ley. Recordemos que Jesús conocía muy bien la ley de Moisés. En los 10 mandamientos está compendiado la ley, pero además de eso se entregaron otros mandamientos en el orden sacerdotal, ritual y moral, que componen 630 mandamientos. Lo que Jesús cuestiona e interpela es la actitud de los fariseos que quieren relativizar y superficializar los mandamientos. Si miramos la vida de Jesús fue un fiel cumplimiento a la ley. Desde que estaba pequeño, la Virgen lo presentó en el templo, a Jesús le hicieron la circuncisión y seguramente Jesús participó de todo ese ciclo ritual del pueblo judío, el que tenían que realizar para poder hacer la lectura en la sinagoga. Todos los cumplió el Señor, incluso hasta el último día estaba celebrando la Pascua. Es decir, el Señor, sin necesidad de adaptarse a toda esta ley, lo hizo para darnos ejemplo. Pero lo que el Señor quiere darle sentido, profundizar y evidenciar la ley de Dios a través de Él. Jesucristo fue obediente al Padre y en esa obediencia se resalta que Él no se deslinda por completo de todos los mandamientos. Además, en reiteradas ocasiones, Jesús hizo alusión a los mandamientos. Lo hizo implícita o explícitamente.
pero siempre traía a colación los mandamientos y la ley de Moisés. Pero él también tenía que darle sentido con su palabra. Él tenía que darle sentido con su actuar. Por eso nosotros tenemos que ceñirnos muy bien a la palabra y ser muy fieles en la predicación. El Señor lo ha dicho, que no podemos trastocar ni modificar los preceptos y que hay que enseñarlos con toda fidelidad y lealtad. En medio de un mundo tan relativista, donde nada es absoluto, no podemos desvirtuar ni tergiversar de ninguna manera el mensaje del Señor. Tampoco puede ser modificable para acomodarlo a lo que la época quiere escuchar. No, tenemos que ser fieles y la palabra no es modificable a ninguna época histórica. La palabra siempre es la misma. Por lo tanto, quienes fungimos como predicadores, catequistas y quienes hacen parte de grupos que enseñan e instruyen, tienen que ser muy fieles al mandato del Señor y efectivamente en la Sagrada Escritura. Que sea el Señor quien nos bendiga y haga de nosotros hombres que le demos sentido a los mandatos de Dios, siempre tratando de agradarlo a Él. Que la Virgen nos bendiga. Yo siento, Señor, que tú me amas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición.